Muy bien, ¿cómo están, hermanos? Muy bien. Es un privilegio estar esta noche aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Cuando yo le decía a Miguel, oye, podemos hacer el lanzamiento del libro, nunca pensé que me iba a tocar a mí enseñar. Pero es un privilegio. Reciban saludos de la Iglesia Nueva Vida en Cristo en Ciudad de México. De allá es donde el Señor me permite vivir y donde me permite servirle también. Todavía estoy luchando un poquito con el cambio de horario. Llegamos ayer, así que, bueno, llegué ayer, así que ese cambio es bastante radical. ¿Por qué les parece si oramos e iniciamos o continuamos más bien reflexionando en la palabra de Dios? Señor, te doy gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu gracia. Gracias, Señor, por tu perdón. Gracias porque nos animas, nos retas, nos exhortas y nos confortas, Señor. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias por la obra de Cristo, en quien ahora somos nuevas criaturas y que podemos ver los problemas de la vida de una manera completamente distinta y radical. Señor, gracias por tantas bondades. Oramos en nombre de Cristo. Amén. Cuando reflexionamos en el dolor, es algo sumamente común para cada uno de nosotros. Estamos en un mundo que ha sido afectado de diferentes maneras por el pecado, y el dolor viene por esa afectación del dolor, esa afectación del pecado. Ese dolor viene de ahí. Vienen a nosotros como curvas o como bolas rápidas para dañarnos. Tan solo en la semana pasada, la iglesia donde nos encontramos está en una zona de muy escasos recursos y uno escucha muchas problemáticas en esa zona, pero la semana pasada vino algo completamente nuevo para nosotros, que fue que hubiera lucha de cárteles donde estamos. Empezó a haber asesinatos de un lado y del otro de manera radical, donde llegaron un grupo como a un estilo bar, y había muchos jovencitos y mataron a 6 jóvenes, pero luego unos reaccionan y van contra los otros y se hace toda una lucha de poderes, y actualmente estamos teniendo que cancelar diferentes actividades o hacer modificaciones en la iglesia por cuestiones de seguridad. Porque la zona donde estamos es una zona de guerra actualmente. Y les pido que nos ayuden a estar orando. Pero no solamente eso, tan solo lo mencionaba ahorita Miguel, la escalada en la guerra de Ucrania nos tiene a todos con los nervios de punta. Putin ya hace cambios para tener todos los derechos de mandar todo tipo de misiles que se le ocurran. Apenas hace unas semanas yo no sabía, hasta que empecé a ver las fuertes imágenes de lo que pasó en Valencia. Terrible. Yo no sabía ni siquiera que existían las danas. En México no somos afectados por eso. Somos afectados por los terremotos, pero no por las danas. Cuando nosotros vemos ese tipo de imágenes, de catástrofes, ¿qué es lo que pasa por nuestras mentes? Y no solamente tenemos que ir tan lejos o ver de otros cómo sufren. También podemos pensar acerca de nosotros mismos, cada uno de nosotros en mayor o menor medida, porque no se trata de que sean competencias a ver quién sufre más en esto, pero todos en mayor o menor medida sufrimos y luchamos con esto. Atravesamos por momentos difíciles, momentos donde los ojos se inundan de lágrimas, donde el apetito parece inexistente, donde la falta del sueño nos invade, o donde solo queremos ser torturados por la soledad. La muerte de un familiar,
la falta de trabajo, un divorcio, una enfermedad, problemas financieros, depresión, amargura, ansiedad, mala comunicación con tus padres o con tus hijos, problemas con tu cónyuge, falta de perdón, un cónyuge iracundo. En fin, sea cual sea la prueba que estés atravesando o que vayas a atravesar o que hayas atravesado, trae dolor a tu corazón. Pudiéramos pensar también y no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando estamos atravesando en medio de la prueba, sentimos que somos únicos. Nos sentimos así, no, es que mi dolor, ese sí, nadie más lo ha experimentado. Es como, y nos sentimos como que somos las víctimas de todo el sistema. O podemos pensar que no, yo sí soy he visto memes, pero es como, yo sí soy un guerrero del Señor, yo sí soy su mejor luchador porque solo Dios le manda sus mejores batallas al mejor de sus discípulos y nos sentimos como el super discípulo porque creemos que nuestra batalla, nuestra lucha, nuestro sufrimiento es el peor de todos. Pero quizá sea bueno que reflexionemos un poco en los cristianos del primer siglo. Cuando nos ponemos a pensar en ellos, en muchas ocasiones nos quedamos tan cortos. Y nos damos cuenta que lo que nosotros pensamos son tormentas en vasos de agua. Y no quiero minimizar nuestro dolor, por supuesto que no. Tenía apenas unos años de existencia el cristianismo cuando se vino un incendio de Roma. ¿El culpable? Muy probablemente Nerón. Casi un hecho que fue Nerón. Pero era un buen político. ¿A quién le echamos la culpa? ¿A quién le echamos la culpa? Tenemos que soltar rápido la culpa antes de que me vengan y me linchen. Y perdón si digo una palabra que es una grosería, una mala palabra. En México no lo es, así que perdón, espero no decir ninguna, pero si ustedes escuchan algo raro, créanme, en México no es una mala palabra. Lo digo por si acaso, porque siempre predicar en un país distinto al tuyo y con tantos países representados implica grandes riesgos. Pero bueno, entonces Nerón, como todo buen político, dice, ok, ¿a quién? Y empieza a buscar cuál es el grupo más odiado o uno de los grandes odiados. Entonces de repente hay un grupo que los creen incestuosos. Creen que son ateos, en la lógica romana era como, estos son ateos. Y también creían que eran caníbales. ¡Listo! Ya tengo los caníbales incestuosos y ateos. Los cristianos, vamos contra ellos. No, ¿quién fue? ¿Quién provocó el incendio? ¡Uy! Nuestros estudios más recientes indican que los cristianos han provocado el incendio sobre Roma porque lo único que quieren es desestabilizar el poder. Y entonces se viene una guerra contra los cristianos. Empiezan a perseguir a los cristianos. Pero, ¿sabes? No solamente los perseguían como a lo mejor hoy pensamos que nos persiguen a nosotros. Y es que, es que hablaron mal de mí. Uy. No, es que me pusieron en redes sociales que yo era una persona que no era tolerante. Hermanos, en los tiempos de Pedro, los cristianos eran asesinados. Y no nada más eran asesinados de rápido, eran torturados, eran empalados. En los jardines de Nerón se dice que empalaron a muchos cristianos, les derramaron aceite hirviendo y luego los prendieron para iluminar los jardines. Esas eran las pruebas de ellos. Mataban a los... Si me agarraban a mí con mi familia, empezaban a matar a mis hijos. Le hacían cuantas cosas a mi esposa. Terminaban matándola. Y al final, entonces me mataban a mí. Son las cosas que sufrían ellos.
asesinatos a gran escala, torturas, muertes en las peores maneras. Y es mientras los cristianos están siendo masacrados por medio de aquellos actos inmorales que el apóstol Pedro escribe su primera carta. Así que mientras vamos enfocándonos en nuestro estudio, y voy a tratar de volar y apenas llevo una hoja, así que ya llevo como 10 minutos, y traigo 8. No, pero voy a poner un reloj por si acaso. No, pero entonces, por favor, te invito a que mientras vamos pasando por Primera de Pedro, no olvides lo que están viviendo estos cristianos. Así que ahora sí te invito a que abras tu Biblia, Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1. ¿Estás ahí, mi hermano? Y antes de que lo leamos, el día de hoy veremos cómo Dios usa las pruebas para purificar nuestra fe, fortalecernos en Cristo y llenarnos de un gozo que anticipa la gloria eterna. Repito, Dios usa las pruebas para purificar nuestra fe, fortalecernos en Cristo y llenarnos de un gozo que anticipa la gloria eterna. Así que empecemos por el principio. ¿De qué lado estamos? Voy para el otro lado. Ahí estamos. Bueno, primero veamos una correcta visión de lo eterno. Versos 3 al 5, por favor. Dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ya tan solo merecería un sermón completo nada más hablar de estos versículos, pero quiero tratar de volar por estos versículos. Me encanta cómo Pedro inicia y ve cómo dice el verso 3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Detengámonos ahí. La manera en que están construidos estos verbos, no solamente se trata lo que Pedro está pensando y dice, sí, bendito, o sea, se ha alabado. No, es una invitación diciendo, por favor, adora al Señor, adora a Dios, ve que es, bendito, adorémosle, honrémosle, postrémonos ante Él, simplemente porque Él es Dios. Y Él dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, alabémoslo, postrémonos ante Él. Solo Él merece que nos rindamos ante Él. Pero nota a qué se debe esta alabanza. ¿Por qué Pedro explota en adoración a Dios? Debido a que Dios no nos da lo que merecemos. La Biblia dice que todo aquel que peca, es decir, todos los seres humanos, merecen o merecemos condenación eterna. Si todos los que estamos aquí merecemos condenación eterna, merecemos pasar toda la eternidad en el infierno separados de Dios, porque lo más grave de esto no es estar en el infierno, lo más grave es estar separado de Dios. Lo más terrible no es el sufrimiento, lo más terrible es no estar con Él. Y dice la Biblia, entonces, merecemos condenación. Pero Dios nos hace nuevas criaturas. Por eso es que dice el texto que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Ahora tenemos una nueva vida, ahora somos nuevas criaturas, ahora Él nos ha transformado, ha revolucionado lo que somos, nos ha cambiado el corazón de piedra por un corazón de carne. Y por eso Pedro dice, bendito sea Dios, alabado sea Dios, porque Él nos ha cambiado, nos ha transformado. Él es grande y Él es el único que merece la adoración. Ahora viene esta herencia que no se deteriora,
Una herencia que no tiene nada de maldad, que nunca se acabará. Él nos ha dado esto y nos dice, mientras tú mereces lo peor, yo te he dado lo eterno, lo que no se deteriora, donde no hay maldad. Todo esto es tuyo. Y como si no fuera suficiente, la herencia que la audiencia de Pedro estaba recibiendo, dice en el verso 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En el verso 5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Hermanos, no solamente tenemos esta herencia, sino que aparte dice el texto que Él nos está guardando. ¿A qué se refiere eso de que nos está guardando? Habla de protección, de cuidado. Imaginemos esto, por favor. El creador de todo lo que existe. El creador del universo, de las estrellas, los cometas, el mundo, los seres, los animales terrestres y acuáticos, todo lo que nos maravilla. Ese creador de algo tan inmenso te está cuidando ahorita. Te está protegiendo. Te ha dado una herencia que es eterna, pero además te está guardando. Amén. No sé a ti, mi hermano, pero a mí esto me vuela la cabeza. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué me estás guardando a mí? Yo no merezco esto, pero tú me guardas. En medio de la persecución, en medio de sus familiares asesinados, devorados por grandes felinos o quemados, o cuando sus cónyuges, su familia era asesinada frente de ellos, o cuando no tienes trabajo, o cuando los compañeros de la escuela te hacen bullying, o cuando sientes que la vida se desbarata, o cuando no puedes dormir por la preocupación de dónde están tus hijos. Pedro les decía a sus lectores y el Señor nos dice a nosotros: alaba a Dios, ríndete a Él porque Él nos ha dado la salvación que no merecíamos. Alaba a Dios porque Él te ha dado una herencia mucho más grande de lo que imaginabas. Alaba a Dios porque tienes una herencia que no se deteriora como este mundo, que no es pecaminosa, que es eterna. Alaba a Dios porque estás seguro en sus manos. Alaba a Dios porque Él nos está cuidando. Alaba a Dios porque Él es tu protector. Alaba a Dios porque en medio de ese dolor que estás atravesando, Él no es ajeno, sino que está al lado de nosotros como el buen pastor que da su vida por sus ovejas. En medio de las pruebas, no olvidemos lo que el Señor hizo por nosotros. Muchas veces en la prueba solamente nos volteamos a ver a nosotros y a autoconmiserar, es decir, a decir, pobrecito de mí. Muchas veces. Pero lo que Pedro les está diciendo, y si te das cuenta, todavía no empieza a hablar de las pruebas. Hasta ahorita nada más está poniendo como el fundamento. El fundamento es: no olvides la obra de Cristo en tu lugar. Y que Él te está cuidando, que Él te está guardando. Pero entonces, después de ver una correcta visión de lo eterno, ahora Pedro pasa a darnos una correcta visión de las pruebas. Ya fue, ok, tu mirada puesta allá. Pero entonces, ¿qué son las pruebas? ¿Qué es lo que nos dice Pedro? Ve ahora, verso 6, y vamos a ir verso a verso. Verso 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas.
Notemos cómo inicia el verso con un en lo cual. ¿Qué quiere decir esta frasecita, esta partícula? ¿A qué se está refiriendo? ¿A quién hace mención? ¿De quién está hablando? Dice que nos alegremos en algo, pero ¿en qué cosa nos vamos a alegrar? La herencia que nos ha sido dada. Esa herencia de la vida eterna que nos hablaban los versículos previos. Esa herencia que no tiene maldad, aquella herencia que no se deteriora. Alégrate también en que Él te cuida, te protege. Alégrate en eso. Y por eso dice, en lo cual vosotros os alegráis. En todas esas bendiciones eternas y preciosas debe estar nuestro gozo. Que nuestra mirada vaya mucho más allá. Que vaya más allá de la prueba. Que nuestra mirada esté puesta en lo eterno, en su gozo. Alegrémonos en ello. Y de esta alegría que debemos tener, Pedro pasa intempestivamente a la parte opuesta. Y por eso inicia con un aunque. Pero no obstante. Y ve cómo contrasta. Lo anterior estaba hablando de algo eterno. Y después de hablar de algo eterno, ¿qué es lo que dice el verso 6? En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo. Esto es un contraste, no se le fue de las manos a Pedro. Quiere que nosotros veamos y es como esto enorme y esto chiquitito. Contrasta lo eterno con lo pequeño. ¿Y cuánto tiempo ha sido tu sufrimiento? A lo mejor unas semanas, a lo mejor algunos años. Sea el tiempo que sea, si tú comparas, poniendo el peor de los escenarios, 100 años con la eternidad, ¿te das cuenta del contraste que está haciendo Pedro? Es como, no tiene comparación. No hay forma. Por más de que esto podamos decir, ay, es que ahorita lo veo enorme. Si somos honestos, es algo temporal. Así que la primera forma y la primera característica que nos da Pedro de las pruebas es que son temporales. Temporales, se va a acabar. Aún pensemos, por ejemplo, tenemos casos prácticos como la hermana Joni Erickson Tada. Tiene muchos años que ya quedó cuadripléjica. Muchos años. Y sabes, esa prueba no se va a acabar. A menos de que Dios hiciera algo, pero en la lógica humana no se va a acabar esa prueba. Pero aún así, comparando ese dolor que puede durar años, en la iglesia tenemos a unos hermanos que tienen a un chico autista, bueno, un bebé autista. Esa prueba no va a acabar. Va a ser toda la vida. Pero aún así, la eternidad sigue siendo inmensamente superior. Así que cuando viene la prueba, debemos estar conscientes de, ok, sí me está doliendo, sí esto, pero es por un poco de tiempo. Va a pasar. Va a pasar. Cuando estamos en la prueba nos sentimos que es lo peor que nos podría pasar. Nos es difícil ver la esperanza. Quizá culpamos a Dios, quizá le reclamamos, quizá no queremos hacer nada. Pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros. Nuestras lágrimas están llenas de amargura y no somos tan objetivos con lo que está sucediendo. Pero las pruebas son temporales. Si somos bien honestos, por más larga que sea, es pequeña.
Y yo creo que con eso ya debería de ser un consuelo para nosotros. Pero no se queda nada más ahí en este versículo, sino que dice: ahora por un poco de tiempo, y después empieza y dice: si es necesario. ¿Sabes? La prueba tiene un propósito. Y ya lo hemos escuchado el día de hoy en las otras ponencias. Pero por eso Pedro está diciendo: si es necesario. Dios no te la va a mandar nada más porque se le antojó, porque dijo: ¿cómo lo hago sufrir? Pues ándele, y ahí le manda No, Dios no es así. Dios no dice: como que no tengo nada que hacer. ¿Qué voy a hacer? Le voy a mandar a Armando y un pisotón. Le voy a arrancar una patita. No funciona así. No es como cuando, bueno, espero que no lo hayan hecho nunca, pero a lo mejor quizá algunos de nosotros, cuando éramos niños, agarrábamos un bicho y lo empezábamos a torturar. Espero que no, pero yo escuché de un amigo de un amigo. Y entonces, Dios no es así. Dios no está pensando qué maldad hacerte. Dios te está mandando las pruebas con un buen propósito. Por eso Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas ellas, para sus hijos, son para su bien. Pero no solamente se queda ahí. Sigamos en el verso 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos. Otra característica de las pruebas es que son dolorosas. Podríamos caer en el serio problema de minimizar las pruebas y de que nosotros tal vez al estar parados es como pudiera ser algo muy frío y sí, pues es que nada más me hablan cosas bonitas de las pruebas. No son bonitas, a nadie nos gustan, son dolorosas, afligen, porque el pecado trae dolor. Me gusta decirle a mis hijos cuando me toca disciplinarlos, una de las cosas cuando me pongo con ellos y les digo: hijo, no olvides, el pecado trae dolor. Y el pecado le trajo dolor a Cristo. Y el pecado nos trae dolor a nosotros. Y no todos los problemas forzosamente tienen que ver con nuestro pecado, pero sí con el pecado que hay en el mundo. Porque si se suelta una tercera guerra mundial, pues tal vez puedes decir: bueno, ¿y yo qué culpa tengo? Sí, pero es el pecado que abunda en el mundo. Y mal haríamos. Pero yo qué culpa tuve, ahora todos contra Adán cuando lleguemos al cielo, ¿no? Pero todos hubiéramos hecho lo mismo. Todos hubiéramos hecho lo mismo. Sí, apenas solo hablábamos de eso, ¿no? No somos insensibles, y Pedro no está siendo insensible. Aunque es corta, eso no quiere decir que no cale, que no duela. Porque a todos hemos derramado lágrimas. Todos hemos sentido la desesperación, la aflicción, lo duro que es. Decimos en México: ya no siento lo duro, sino lo tupido, que es como más grande. Son tan duras que por eso Hebreos nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. El Señor entiende y entiende tu dolor. Pero por eso vino a morir por nosotros. Una última característica que nos da Pedro de las pruebas. Dice: si es necesario,
tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Puede haber de diferentes formas. No todas las pruebas para todos van a ser iguales. Y no todas las veces te va a llegar la misma prueba. Va a haber... El espectro es muy amplio. Pero ¿sabes? Las pruebas pueden llegar de muchas maneras a tu vida. Puede ser por medio de la enfermedad, del trabajo, de la casa, en la escuela, en el barrio, la muerte, problemas conyugales. Ponle tú lo que estés atravesando. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo Pedro lo dice en el capítulo 5, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Tiene propósitos. Dios nos mandó las pruebas con un propósito. Vamos al 7, versículo 7. En versículo 7 dice, para que, y hablábamos hace rato de estas frasecitas causales, ¿para qué? Tiene un propósito. ¿Recuerdas lo que vimos en la tercera característica? Segunda característica. Ok, ¿para qué? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Bien, y entonces ahora vamos a ver el propósito de las pruebas. Y ya tuvimos toda una plática acerca de eso. Yo nada más me toca ver este versículo. Pero aquí encontramos también, en estos siguientes dos versículos, encontramos otros, o los mismos, o algunos que ya habíamos tocado. Entonces, Dios nos ha mandado las pruebas con un propósito, y el primero de ellos, no lo puse, así que no lo puse acá, pero el primero de ellos, el primer propósito, es quitar las impurezas. Quitar las impurezas. Hace poco, hace como un mes, estaba en Colombia, en Bogotá, y tuve la oportunidad, en muchas ocasiones en mis viajes no me toca conocer las ciudades, lamentablemente. Entonces hay veces como que la gente piensa, viajas, sí, pero no conozco nada y preferiría estar más con mi familia que otra cosa. Pero en esta ocasión, ahí en Bogotá, visité el Museo del Oro. Impresionante el museo, impresionante. Está lleno de piezas de oro. Sí, o sea, por eso se llama así. No crean que lo descubrí, pero es impresionante. O sea, aunque uno dice, el Museo del Oro y pues ya sabes a qué vas, cuando estás ahí es como, wow, ¿cómo hicieron todo esto? Con la poca tecnología que había, de verdad, piezas que uno dice, eso parece de manufactura. Y así hay joyas, pero también hay ídolos y hay diferentes tipos, coronas y cosas bien impresionantes. Y mientras íbamos caminando por ahí, el guía nos estaba platicando que cuando llegaron los españoles, perdón para los españoles, pero no hay nada, no hay nada malo en lo que voy a decir. No, pero que cuando llegaron los españoles, como sabemos, empezaron a llevarse o a traerse, sí, siempre digo llevarse, pero ahora estoy acá, a traerse el oro. Sin embargo, es muy interesante porque pues en América no teníamos tanta tecnología. Y cuando llegaba aquí y empezaron a llegar los barcos de oro y de oro y de oro, empezaron a darse cuenta que el oro no era puro. Entonces el punto es que en América, para que un metal como el oro, que no tiene mucha resistencia, tenía que estar combinado con otros metales para que se pudiera utilizar en coronas y en artefactos grandes. Entonces lo empiezan a meter aquí al fuego y salían muchos otros metales y poquito oro.
y salían muchos otros metales y poquito oro. Y entonces se dieron cuenta que las piedras no eran tan valiosas como se lo imaginaban. ¿Por qué? Porque el oro, el fuego, filtra y quita todo lo malo. Fíjate lo que está diciendo este versículo. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba ¿qué? Con fuego. ¿Para qué metemos? Lo que está diciendo Dios es que cuando estamos atravesando por la prueba, se está poniendo a prueba para quitar todo lo malo, para quitar tus malas reacciones, para quitar a lo mejor la ira que tienes o que tengo, para quitar el egoísmo, para quitar la falta de confianza en Dios, para quitar lo malo, todo aquello que desagrada. Entonces cuando viene la prueba, gloria a Dios, porque está quitando nuestras reacciones pecaminosas, nuestras reacciones idolátricas. Y Dios está diciendo, hijo, te amo de tal manera que quiero que seas más como Cristo. Amén. Amén. Y sabes, mi hermano, gloria a Dios por esto. Y ya lo veíamos hace rato. Nos quiere hacer más como el Señor. Y sabes, mi hermano, lo necesitamos. Yo lo necesito y mucho. Y eso es amor. En Hebreos, ¿qué nos dice? Que la disciplina es ¿por qué? Dios al que ama, disciplina. Y cuando estamos hablando de la prueba, no estamos hablando de disciplina. Pero a lo que voy es que el dolor nos va a purificar. Nos va a purificar y va a sacar lo mejor. Y a veces quizá necesitamos pasar varias veces por ahí. Y es como, Señor, no he aprendido lo suficiente. Y ahí vamos, ¿no? Otra vez. Y vamos otra vez. Y pasamos, y pasamos, y pasamos. Al ser atravesados por las pruebas, el Señor quita de nosotros todo aquello que nos sirve. Es en las pruebas que nuestros ojos se enfocan más en el Señor. Es en la prueba donde volteamos a ver a nuestro gran Dios, o donde se demuestra lo que realmente somos. Y quizá en las pruebas se va a demostrar si es que realmente somos hijos. Hace unos años vivía en una ciudad en el norte del país que se llama Durango. Ahí el Señor estuvimos, sí, ya sé que también hay uno por acá, ¿no? Bueno, acá tenemos nosotros muchas ciudades que hay acá también. Bueno, pues entonces Durango, México, es en el norte del país, y el Señor, estuvimos ahí viviendo casi 5 años, estuvimos en una fundación de una iglesia, y a la iglesia asistía una pequeña de 13 años más o menos, y una niña bien linda, como olvidarla, amante del Señor, gracias a Dios, hija del Señor, muy sana, saludable. Toda la iglesia la amábamos. De pronto un día nos habla su papá: oigan, les pido que estén orando por mi hija. En general, hoy en día todas las iglesias o muchas iglesias tenemos un grupo de WhatsApp, ¿no? Y entonces es como, bueno, uno por decirlo menos, porque tenemos el grupo de WhatsApp para todas las cosas que se nos ocurran. Pero entonces pueden estar orando por nuestra hija. Sí, vamos a estar orando. Al día siguiente, hermanos, vamos al hospital. ¿Qué pasó? Siguiente, hermanos, no saben qué tiene. Y vamos al hospital y empezamos a estar yendo cada vez más. Para no hacer la historia tan larga, a los 15 días, los doctores nunca supieron qué tenía. Y la pequeña fue ascendida al cielo. Y gloria a Dios por eso, porque para ella ya no había más llanto ni sufrimiento. Fue una de las cosas, creo que ha sido en cuanto a ministerio, ha sido la más dura que me ha tocado. Fue uno de los velorios, o el velorio más fuerte, y he ido a muchos velorios, pero ha sido el velorio más fuerte. Estábamos llorando, la iglesia estaba llorando. Pero ¿sabes?
sus padres a veces eran inconstantes. Y hace poco, después de varios años, regresé a Durango. Sus padres es de las familias más fuertes de esa iglesia. Dios obra de maneras misteriosas. Dios utilizó eso para hacer una obra preciosa en sus padres. La prueba tiene un propósito que a veces no entendemos, muchas veces no entendemos, pero a largo tiempo podemos ver su obra del Señor, que es preciosa y que no se equivoca y que es soberano. Pero sabes, también las pruebas nos sirven para fortalecer nuestra relación con Cristo. Por eso dice el texto, vuelvo a leer verso 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero a prueba, con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. El 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Cómo le hacemos cuando estamos en medio de las pruebas? Es en las Escrituras donde encontraremos a Cristo. Por eso dice el texto, a quien amáis, hablando de Cristo, sin haberle visto. ¿De qué estamos hablando ahí? Es de la fe. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Qué es lo que nos lleva a alegrarnos? ¿Qué es lo que lleva a estas personas a decir, yo me alegro, ya estaba hablando como chinito, a ver, me alegro, pero ¿qué nos lleva a alegrarnos? Es Cristo. ¿Por qué? No sé si les ha tocado ir a un velorio que no es de alguien que no era creyente y a un velorio de alguien que era creyente. ¿Por qué podemos ver algo completamente diferente? ¿Por qué los cristianos podemos estar cantando en un velorio? ¿Y por qué podemos decir, sí me duele, pero me gozo? Porque yo puedo decir, hablando de esta pequeñita, puedo decir, gloria a Dios. Porque Pablo podía decir que era mejor la muerte que seguir aquí en la tierra. No es porque estemos locos. Es porque tenemos a un gran Salvador. Amén. Y sabes, mi hermano, cuando estemos en diversas pruebas, ¿qué es lo que nos va a llevar al gozo? Confiar en el Señor. Amén. Una relación fuerte con el Señor. ¿Qué es lo que te puede y me puede hacer decir, gloria a Dios por eso que está pasando? Sí. Y cuando llegamos, por ejemplo, a Tesalonicenses, cuando nos dice Pablo, están siempre gozosos, y nosotros decimos, ¿qué te pasa, Pablo? ¿Qué? Tú nunca... Pero Pablo también nos dice que fue azotado un montón de veces, sufrió naufragios y un montón de cosas le pasaron. ¿Por qué podía decir eso cuando la atravesaba y le pasaba de lo peor? ¿Por qué podía decir, sí, están siempre gozosos? ¿Y por qué tú y yo, mi hermano, podemos decir, gloria a Dios, porque no tengo trabajo? Porque ahorita Miguel nos decía, me llegó una cuenta de $5,500 y me reí. Tal vez yo me hubiera puesto a llorar. Yo no tengo tanta fe como la de Miguel. Pero él se rió, gloria a Dios por eso. Pero ¿qué es lo que nos lleva a estas locuras? Entre comillas, es Cristo. Porque tenemos a un Dios que es increíble y que está fuera de toda lógica humana. Y por eso es que lo más precioso de las pruebas es que van a fortalecer
tu relación con Cristo. Y le están dando gloria a Él. Vamos por la última hoja. Y es que, ¿sabes? Regresando un poco a Ruth y Noemí, ¿has pensado qué es lo que llevó a Noemí decir, no me digan más Noemí, sino díganme Mara amargada? ¿Y por qué pensemos en Job? ¿Por qué Job dice, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito? ¿Qué hizo la diferencia entre un caso y el otro? Y no soy ciego de que Job más adelante vemos cosas, ¿no? Pero en esta primera reacción, ¿qué lleva a uno y al otro a reaccionar de estas maneras? Es su relación con Cristo. Es lo único que hacía la diferencia. Y sabes, mi hermano, mi hermana, ¿qué es lo que puede hacer la única diferencia cuando tú o yo atravesemos los momentos difíciles de la vida? Lo único que nos puede llevar a darle la gloria a Dios con mi reacción va a ser que yo esté afianzado y cimentado en el único consolador, en mi buen pastor, en mi Señor Jesucristo, quien dio su vida por mí. Es lo único que va a hacer la diferencia. Pedro quiere animar a sus hermanos a gozarse en un concepto correcto de las pruebas y en que en Cristo hay esperanza aún en esos momentos difíciles. Hermanos, tenemos a un Dios fiel, lleno de misericordia y de gracia, que nos ha salvado de nuestros delitos y pecados, nos ha rescatado de la condenación eterna, nos ha dado una herencia preciosa que no se deteriora, que es eterna y sin pecado. Y si Él ha hecho eso por nosotros, cuando vengan esas pruebas que son por un poco de tiempo, imagínate lo que puede hacer en tu vida. Cuando tenemos una correcta visión del Evangelio, de lo que Cristo ha hecho en nosotros, nos enamoramos más del Señor. Amén. Queremos conocerlo más y más. Y cuando vengan las pruebas, nos gozaremos, porque es de Cristo de quien estamos hablando. Amén. Finalmente, la esperanza final de las pruebas. Voy a leer nuevamente desde el 6 hasta el 9, pero ya nada más vamos a ver el 9. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El resultado final de esta fe probada es la salvación de nuestras almas. A ver, Armando, espérate. ¿Cómo? ¿Estás diciendo que si yo paso bien la prueba voy a tener salvación? No, obviamente no. La salvación solamente es por gracia, por medio de la fe. Cuando yo deposito mi fe en quién es Cristo, en lo que ha hecho en la cruz, y que yo confío que por su obra en la cruz y su resurrección puedo tener vida eterna y puedo tener perdón de mis pecados, arrepintiéndome de ellos. Por supuesto hay salvación. Pero entonces, ¿qué quiere decir esto? La salvación, como dije, solamente es por obras, por gracia, por medio de la fe. Pedro lo que está diciendo aquí es que a través de las pruebas y la perseverancia de nuestra fe, estamos experimentando ahora los frutos de la salvación, de la transformación, esperanza, gozo, pero al mismo tiempo nos acercamos a aquel día de la consumación final. Y decimos, Señor, cuando esté en gloria, ya no habrá más llanto ni sufrimiento, más dolor o angustia. Cuando esté en ese día, más allá del sol, podré decir, gloria a ti, Señor, porque los peores días han pasado. Ahora
todo es para tu gloria. Y todo, ahora y antes es para tu gloria, pero ahora me gozo completamente en quién eres tú. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque eres un Dios increíble. Gracias, Señor, porque nos animas, nos confrontas. Pero, Señor, gracias por tu obra maravillosa y porque podemos gozarnos en quién eres tú. Podemos ser animados, confortados en un Dios que es fiel, que es santo, que es verdadero. Gloria a ti, Señor. Danos el gozo y ayúdanos a enfocarnos en tu preciosa obra de salvación. Gracias por todo. En nombre de Cristo. Amén.